Bueno, bienvenidos entonces a la sesión número 9 de este curso taller de metrados con Revit. Vamos a ver el tema de lo que son metrados de arquitectura, ¿no? No olviden de que tienen que descargar el contenido del capítulo del campus, de Glip, de los links que se les puede proveer. Y vamos a ver un ejemplo de lo que son elementos de arquitectura. Dentro de la carpeta del capítulo número 9 tenemos dos archivos. Yo estoy abriendo el 0901. Y en este archivo vamos a ver algunos elementos clásicos. No, en el 09, perdón, en el 0902. En el 0902, fíjense, yo me estoy yendo a la planta. En esta planta del primer nivel, o en la vista en 3D, en este caso yo estoy en la vista en 3D, yo puedo visualizar varios tipos de elementos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo están estos elementos colocados, ¿no? Por ejemplo, tengo un muro 1, que es un muro completamente simple. Recuerden que nosotros tenemos que aprender a diferenciarlos de acuerdo a su estructura, ¿no? Cuando yo le digo a un muro que voy a editar su tipo y que voy a visualizar su estructura, aquí yo tengo un botón que dice estructura, editar, me voy a dar cuenta que este muro es un muro de 15, típico de la albañilería peruana, que tiene un material llamado muro por defecto. Pero si yo quisiera darle mayor detalle, yo por ejemplo puedo tener un muro con capas como el que dice aquí. Si yo lo selecciono, me voy a editar tipo, voy a poder ver que tiene 3 capas. Recuerden que habíamos visto el tema de las piezas. Si yo selecciono un muro y le digo que voy a generar sus piezas, lo divide en las 3 capas internas que tiene, ¿no? Y con los pinzamientos de forma yo puedo modificar esas piezas, ¿no es cierto? Y podría tener esa visualización. Es decir, que un muro simple, que solo tiene una capa, solo es un bloque. En cambio, un muro que tiene más de una capa, podría tener... perdón, esa es mi culpa. Y ahora sí. ¿Sí? Ya está. Perdónenme, me había olvidado de seleccionarlo, disculpen. Listo. Entonces, fíjense, ¿no? Que yo tengo más de un muro, perdón, más de una capa en este muro, ¿no? Y yo podría definir las capas que sean necesarias. Y bueno, si han visto, o bueno, les recomendaría que vean el taller, bueno, la transmisión en vivo que se llama, la que hicimos ayer, ¿no? Que es Arquitectura y Estructuras, en donde hemos visto diferentes enfoques de cómo ver esto, ¿no? Imagínense que este muro fuera un muro portante, este muro interno. Este muro interno debería de estar en un modelo de estructuras y las capas de acabado laterales deberían estar en un modelo de arquitectura. Ayer hemos presentado un ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, Neptali, que es nuestro arquitecto principal, ve el tema de cómo hacerlo dentro de un mismo modelo utilizando otro método llamado subproyectos. En subproyectos divide lo que son estructuras, arquitecturas en un mismo modelo. Y vimos a Omar que dijo que eso era muy impráctico para proyectos grandes, porque bueno, Neptali mayormente se dedica a hacer casas. Y luego vine yo a sacar el tema de Navisworks, ¿no? Donde, bueno, Navisworks es un tema muy importante, no para el tema de metrados, pero sí para el tema en general de lo que es modelado. Entonces un muro por capas ya empieza a volverse bastante complejo. Luego tengo un muro que puede tener diferentes acabados, ¿no? Si un muro puede tener más de un acabado, bueno, de nuevo le voy a decir que voy a editar las capas. Ahora fíjense que estas 3 capas pueden ser distintas, ¿no? Las 2 anteriores eran de un acabado similar. Ahora esta de aquí es uno de acabado de azulejo cerámico y la capa interna es un acabado blanco. Yo puedo definir los muros como yo los necesite. Y ahora fíjense, acá tengo un muro que tiene un muro con acabado en zócalo, ¿no? Voy a dividirlo también en sus piezas. Y fíjense que tengo ahora ya no 3, sino 4 piezas, ¿no? Si yo selecciono esto y le digo filtros, voy a ver que tengo 4 piezas. ¿Por qué? Porque a un costado yo tengo una cantidad de acabado de un tipo, ¿no? Que es azulejo, la capa superior, que es acabado blanco, y al otro costado tengo una cara de acabado blanco. Y de manera interna tengo los ladrillos. Ahora, ¿cómo hacemos todo eso? Pues es un tema de modelado, ¿no? Cuando nosotros modelamos tenemos opciones para hacer muros superpuestos, ¿no? Que es algo muy interesante aquí.
¿Sí? Ahí está, ¿no? Fíjense, ¿no? Mis muros y las capas que tiene. ¿Qué quiere decir? En arquitectura nosotros muchas veces vamos a necesitar definir acabados de maneras diversas. Es decir, podemos tener un acabado en el Perú llamado terrajeo, que es la capa de concreto y arena y agua, obviamente, que se coloca para unir al muro de albañilería con 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 la pintura, con la base de la pintura, con los cerámicos, con los acabados que podemos llegar a tener. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tienen alguna consulta, justamente ahí César tiene una consulta. Vamos a leerla en un momento más. Por favor, pongan ahí las consultas que ustedes necesiten. Ahí dice César, ¿no? Cuando un muro pasa por un baño, el material es diferente, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de cambiar este material pensando en la cuantificación? Es un tema de modelado, pero si se dan cuenta, eh, tenemos que ser bien específicos, ¿no? Tenemos que ser bien específicos acerca de los acabados y de cómo se van a realizar estos acabados. Es casi como jugar a construir. Se han jugado Minecraft, ¿no? En Minecraft nosotros hacemos cubitos, ¿no? Para simular edificios, ¿no? Aquí es algo similar, solo que con elementos de construcción. Entonces nosotros podemos tener eh, el elemento estructural, las columnas estructurales, las placas estructurales, y encima tenemos que empezar a generar las capas necesarias, ¿no? La capa del tarrajeo en el Perú, la capa de los acabados, la capa de pinturas. Puede llegar a hacerse muy complejo. Pero si solamente estamos haciendo un modelo de arquitectura, nosotros podemos hacer lo que ustedes ven ahí, ¿no? Que es colocar capas en el muro, dividirlo y demás. En el tema de modelado, ustedes saben que nosotros podríamos aplicar una capa de pintura a una sola parte, ¿no? Aquí hay una opción que dice dividir cara, y en dividir cara yo selecciono alguna de las caras. Bueno, en este caso voy a regresar a la visualización de lo que son los elementos originales. Agarro y le digo dividir cara y selecciono alguna cara, esta por ejemplo, y puedo dividir un espacio, ¿no? Por ejemplo, este espacio, bueno, voy a hacerlo más pequeño. Y ese espacio dividido yo lo puedo pintar con PT, por ejemplo, de cobre, ¿no? Fíjense, ¿no? Y lo que está haciendo es aplicando una capa de pintura encima de este espacio. Es decir, si nosotros quisiéramos darle la precisión de metrado necesaria para los acabados en un modelo de arquitectura, tenemos que trabajar mucho el modelo. Y eso es a veces muy complicado, ¿no? Claro, ese método, César, de unir las caras, de dividirlas, está generando una capa de pintura encima, ¿no? Y yo he visto gente que se pone a pintar y a pintar, pero date cuenta que cuando nosotros le damos pintura encima de una capa, eh, se crea una capa superior. Es una capa que no tiene volumen, que no tiene ancho, que nosotros vamos a poder aplicar. Y lamentablemente se puede haber recuentos dobles, ¿no? Porque no es muy fácil controlarlos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este comando pintar, ¿no? Sobre todo para el tema de cuantificaciones. ¿Y se pueden metrar los elementos como pintura? Sí, hay una opción de metrados que dice elemento como pintura. Claro, pensando en cuantificaciones es un poquito complicado. De repente sería más fácil crear capas, ¿no? Yo no utilizo mucho pintura, pero hay gente que sí le pone pintura a todo, ¿no? ¿Por qué me he hecho eso? Porque yo he tratado de ser preciso. Bueno, yo soy ingeniero civil, no soy arquitecto y yo no le doy un acabado de presentación, ¿no? Yo quiero metrados exactos de construcción. Entonces la pintura se presta un poquito al error, ¿no? Yo les recomendaría que traten de hacerlo siempre con muros y capas. Listo. ¿Alguna otra consulta que tengan respecto a este tema de los muros? Obviamente tienen que verlo en un curso bueno, de acuerdo a lo que ustedes ya conozcan de pinturas, perdón, de modelado de arquitectura, ¿no? Igual, de igual manera, nosotros vamos a tener suelos y tabiques, que si yo me voy a primer nivel, voy a poder ver una sección, ¿no? Acá tengo un suelo con tabiques y un suelo con muros estructurales para ver un ejemplo de las uniones. Yo me voy a ir a esta sección, que es la sección uno. Y en esta sección, fíjense que si yo le doy un nivel de detalle alto, voy a empezar a ver
las capas que tengo, ¿no? Tengo dos elementos donde lo que yo quiero es unirlos, ¿no? Sí, como justo lo que nos dice César, ¿no? Yo le voy a decir unir. Acá hay un botón que dice unir. Uno esto con esto y fíjense, se están uniendo los elementos y la capa superior se está recortando, ¿no? Ahí está, se nota claramente, ¿no? Yo tenía un muro y tenía un suelo y el suelo estaba compuesto de dos capas. La capa estructural se está juntando. Y aquí, por ejemplo, yo puedo hacer algo similar, ¿no? Voy a tratar de unir estos dos y no se van a juntar. Entonces, ese tema de las uniones estructurales, de las uniones nucleares, de la jerarquía de las capas, es algo que nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Aquí en este punto, editar tipo, le digo editar, tengo que fijarme muy bien en esta capa y en esta capa y la función en la que cumplen, tanto en muros como en suelos, como en losas. Yo necesito justamente definir bien eso para saber qué capas se van a tener que unir y usar el botón unir, que era el que mencionaba César, ¿no? Porque depende de eso, cuánto vaya a salir nuestro metrado de esa capa, ¿no? Y recuerden que con nuestro metrado de materiales podemos lograrlo. Listo. Este es un ejemplo, ¿no? Y ahora lo que yo voy a hacer es abrir el otro archivo, bueno, que ya lo tenía abierto también, que es el 0901. Y lo que vamos a hacer es pedirles algunos metrados. Este proyecto, les contaré, es el primer proyecto que hice hace, no sé cuántos años, ¿sí? Así que disculparán todas las molestias o todas las dificultades o todas las deficiencias que pueda tener, pero vamos a metrarlo, ¿no? Nadie es perfecto, así que démosle metrados. Por favor, lo primero que quiero que hagan es un metrado de materiales de muros. Por favor, hagan un metrado de materiales de muros de este proyecto, del 0901 y hagamos las observaciones correspondientes, sobre todo de las uniones de acabados y muros estructurales. Este es un proyecto de arquitectura puramente. Luego vamos a hacer un cuadro de vanos, ¿ya? Vamos a hacer un cuadro de vanos de puertas, de ventanas. Vamos a hacer un cuadro de materiales de puertas y de ventanas. Vamos a hacer un cuadro de áreas, de lo que son las áreas de las habitaciones. Pero comencemos por los muros, por favor. ¿Sí? Empecemos. Listo. Yo tengo un, yo tengo un muro, ¿sí? Yo tengo un proyecto. En este proyecto yo voy a revisar un muro y en editar tipo yo puedo ver las capas que tiene. Y me voy a dar cuenta que tiene una capa que se llama masonry, que en inglés es mampostería, que es lo mismo que decir ladrillos, ¿no? Entonces, esta capa de 12.5 la voy a considerar mi capa de ladrillos, ¿sí? Voy a ver, hace generar una tabla general de mi proyecto. Me voy a vista, tablas de planificación, ya está que dice cómputos de materiales, porque si hago solamente la primera, me va a salir únicamente lo que son las capas, perdón, el muro en su conjunto, pero no las capas interiores. Si quiero ver las capas interiores, me voy a cómputo de materiales y le hago un clic. Selecciono la categoría que yo quiero usar, que son muros, y le voy a decir 15 metrado de materiales de muro, por ejemplo, ¿no? Le hago un enter y voy a ver los campos que yo necesito. Necesito al material nombre, material área y necesito, por ejemplo, el nombre de la familia original, ¿no? No, perdón, familia, ¿no? Y también el tipo para visualizarlo. Por favor, pongan un comentario en el chat, por favor. Roy, comenta algo para ver si César lo puede ver. Ahí está. ¿Ves el hola de Roy? ¿Sí? Ya está. Listo, listo. Sigamos, ¿sí? Ya, entonces fíjense lo que tengo. Estoy haciendo una tabla, ¿sí? Solamente de áreas. Y lo que yo voy a hacer es darle a aceptar hasta ahí y veo las capas que tienen, ¿no? En este caso, solamente me importa esa capa llamada Masonry, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque primero, igual que todos, usé un modelo en inglés, ¿no? Perdón, un Revit en inglés. Y en inglés, pues los materiales te salen en inglés. Así que ya ven, o bueno, espero que puedan entender por qué
no uso los Revit en inglés, ¿no? Lo uso en español para que mis materiales me salgan en español, porque si no tendría que editarlo, ¿no? Porque no le voy a presentar esto a a un maestro de obra para que me haga las compras, ¿no? Masonry se va a poner a buscar en su diccionario, ¿no? Va a empezar a googlearlo, ¿no? Nosotros tenemos que darle un nombre adecuado a cada uno de nuestros usos. Para poder seleccionar solamente los de Masonry, me voy a filtro y ahí le digo editar. Y en los filtros voy a crear un filtro para únicamente ver las capas de muros de ladrillo. Para eso le voy a decir que en el material nombre me muestre únicamente los que son iguales a Masonry, en este caso. Le digo aceptar y solamente va a mostrar esto, ¿cierto? Yo les he pedido un detalle de estos por niveles, ¿no? Entonces, como ya han visto, voy a regresar a una vista en 3D, selecciono un elemento y aquí en sus parámetros yo veo el desfase de base y la restricción de la base que me dice que este es del tercer nivel. Fíjense que mi pequeño edificio tiene 1, 2, 3 niveles, ¿sí? Entonces, en este parámetro llamado restricción de base debo tener el nivel inferior. Ya lo reinicié, Juan, a ver, por si acaso. Ya, entonces sigamos. Lo que yo voy a hacer es generar en mi metrado, que se llama metrados de materiales de muro, voy a añadirle ese campo, ¿no? Le digo campos, editar, y le voy a añadir restricción de la base. Y le voy a dar subir. Y hasta ahí le voy a dar aceptar y me va a aparecer mis niveles aquí a un costado. Si yo quiero ordenar mi metrado, tengo que irme a la tercera pestaña que es clasificación. Y aquí le digo restricción de base y que genere un pie de página. Le doy a aceptar. Y ahí están mis elementos. Fíjense que en este proyecto, como no sabía modelar muy bien, generaba niveles de piso terminado a 30, 40 y 50. En este caso, ponía muros que partían de 30, de 40 y de 50. No sabía utilizar el desfase. Dense cuenta que esa es otra recomendación. Generar únicamente los niveles principales y con los niveles principales poder jugar, ¿sí? Tengo que analizar todo esto porque no sé cómo va a modelar la persona que me va a dar el modelo, ¿no? Imagínense que yo soy el ingeniero de planeamiento de la construcción, yo soy el encargado, el residente de la construcción y me dan un modelo de lo que quieren que yo construya. Entonces, para hacer los metrados, yo necesito analizar el proyecto, ¿no? Y no solamente voy a ver lo del primer nivel de esta manera, ¿no? Yo obviamente le voy a poner que vaya a sumar mis áreas en calcular totales. Y aquí está, ¿no? 172.57 metros cuadrados de muros de ladrillo del primer nivel. Pero el nivel de piso terminado de 30, de 40 y de 50 también pertenecen al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir en algún filtro que solamente me muestre lo del primero y estos NPTs. ¿Cómo lo hago? Le digo filtro y le digo que me muestre únicamente aquí, ¿no? En donde dice restricción de base, los que no son iguales a segundo piso, que no me sirve. En restricción de base le digo los que no son iguales a tercer piso. Le digo aceptar y fíjense que me falta el cuarto piso. Le digo filtro y que no me muestre los que no son iguales a cuarto nivel. Y todos estos pertenecen al primer nivel, ¿no? Porque aquí alguien, o sea, yo me equivoqué con los niveles. Y ahora sí, si yo le digo que me clasifique los totales generales, me dice que tengo 202.12 metros cuadrados, que es en realidad el metrado de muros de ladrillo de mi primer nivel. Y ahora sí, ¿quién acertó? Si yo quiero hacer un cuadro de lo que son los vanos de las puertas, es decir, las aperturas de las puertas, tengo que hacer una tabla de planificación de puertas. Me voy a vista, tabla de planificación de cantidades de las puertas, ¿no? Y le digo que voy a hacer un cuadro de vanos de puertas. Y aquí yo voy a buscar, por ejemplo, los parámetros que yo necesito, altura y anchura. Altura y anchura, luego le digo familia,
luego le digo tipo, y por ejemplo tengo un parámetro llamado nivel. Vamos a ver si nivel me da algo. Nivel, altura, anchura, familia y tipo. Y le digo aceptar. Y fíjense, ahí está mi cuadro. Ahora lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar. Le digo acá en clasificación y agrupación que voy a agruparlo por nivel, como un pie de página. Hasta ahí tenemos nivel 1, NPT, segundo piso, tercer nivel y cuarto nivel. ¿Sí? Fíjense, en cada uno de estos tengo mi cuadro de vanos y mi familia y mi tipo. Lo que voy a hacer es ordenarlo, ¿no? Familia y tipo deben estar más arriba. Y de repente no me sirve ni familia ni tipo, sino el conjunto, ¿no? Entonces busco familia y tipo y lo llevo hacia arriba. Y fíjense lo que tengo, ¿no? Un cuadro donde están mis puertas con sus dimensiones. Y lo que me falta es su recuento, ¿no? Yo le voy a decir que voy a añadir un campo llamado recuento. Y este campo llamado recuento me va a dar una cantidad que también se va a poder sumar. Y yo puedo agrupar mis elementos por familia y tipo. Le digo que no me detalle cada ejemplar y en formato este recuento que calcule sus totales. Y ahí tengo mis elementos con sus recuentos totales. Dense cuenta que el único piso donde hay más de una puerta de un tipo es en el segundo piso que tengo esta puerta, que otra vez está en inglés, y tengo cuatro, ¿no? De 213 por 0,85. ¿Sí? Aquí tengo mi cuadro de vanos, de puertas, con el recuento de mi proyecto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está comprensible qué es lo que estamos haciendo? Sí, ¿no? El cuadro de ventanas sería muy similar. Vamos a hacer uno acerca de las ventanas, pero va a ser los materiales de las ventanas. Vamos a hacerlo, ¿sí? Voy a vista y voy a hacer un cuadro de lo que son los materiales de ventanas. En tablas de planificación ya no le digo cantidades porque ahí solamente puedo ver los elementos a grandes rasgos. Si no quiero los materiales internos, me voy a cómputo de materiales y le hago clic y le selecciono la categoría ventanas y le digo que voy a hacer un cuadro de materiales de ventanas, ¿no es cierto? Y selecciono lo que yo necesito. En este caso, nombre de material y el área o volumen del mismo. También selecciono familia y tipo y selecciono, por ejemplo, nivel. Nivel lo llevo a un primer escaño, familia y tipo al segundo escaño y genero mi tabla. Fíjense que acá yo tengo un cuadro donde están los materiales de mis ventanas y lo que yo voy a hacer es darle un orden, ¿no? Voy a darle un orden y acá le digo clasificación y agrupación, le digo que voy a clasificarlo por niveles, le digo que voy a clasificarlos por materiales, por material nombre, por el nombre del material, que me talle los totales generales, que no me detalle cada ejemplar para que los agrupe. Y en formato le digo que el área calcule sus totales. Yo estoy en Revit 2015, en 2017 sale una tabla, ¿no es cierto? Y en volumen, calcular totales nuevamente. Y lo que va a hacer es darme un cuadro resumen de todo esto, ¿no? De lo que son elementos de familias y tipos, ¿no? De repente yo no necesito saber qué elementos son, sino solamente me sirve saber cuánto hay de vidrio, de hoja, de sash, de vidrio. Ahora fíjense que el material es muy importante, ¿no? Glass en inglés es vidrio, que seguramente lo he obtenido de una familia que estaba en inglés y he cargado a otra familia que estaba en español. Y si los materiales no son congruentes, simplemente no los va a sumar. Yo lo que tendría que hacer es editar la familia y modificar esto, ¿no? Por ejemplo, voy a ver en qué familia está esta que dice Glass. Está en esta ventana en Fixed, ¿no? La voy a buscar, que debe ser esta. Y acá en editar tipo me debe decir Glass. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar el material y le voy a decir que sea vidrio, ¿no? No glass. Le digo aceptar y mi cuadro de materiales de ventanas se va a actualizar. Acá tengo otra donde también tengo glass, ¿no?
Acá, acá no lo puedo editar, ¿no? Tengo que buscar esos materiales, ¿no? Entonces, para poder hacer este tipo de tablas de materiales, lo que yo necesito es tenerlo agrupado de manera adecuada y tener bien definidos los materiales. Pero una vez que yo tenga familias con los materiales hechos, yo puedo tener un cuadro de cuánto me voy a necesitar para generarlo. En el caso de que yo no haga una subcontrata, sino lo haga directamente con mis operarios carpinteros, ¿no? Obviamente yo necesito tener ese tema trabajado, ¿no? Le digo que no me detalle cada ejemplar y tengo esto. Listo. De igual manera podría ser el de las puertas, ¿cierto? Si tuviera mobiliarios, muebles o muebles de cocina, muebles de dormitorio, tendría exactamente la misma actividad. Listo, por favor, ¿tienen alguna consulta hasta aquí de lo que son cuadros de arquitectura? Vamos a irnos a una planta, ¿sí? Vámonos a la planta del primer piso. En esta planta del primer piso, fíjense que yo estoy en una disciplina llamada estructuras. Si yo me voy a una disciplina llamada arquitectura, voy a ver mis espacios. No sé si han visto, pero otro tipo de los metrados o de las representaciones que yo tengo para una plano de planta es un cuadro de las habitaciones. Y se genera de manera automática, ¿no? Acá yo en anotar tengo una leyenda de relleno de color. Yo le hago un clic y la voy a traer a mi proyecto. Y hay una leyenda que no tiene esquemas. Yo le digo que haga el esquema por habitaciones, por el departamento de las habitaciones le doy a aceptar y fíjense, ¿no? Algunas de las habitaciones sí están definidas, ¿no? Lo que yo voy a hacer es etiquetar las habitaciones. Acá hay una opción que dice etiqueta de habitación y puedo ver que esta es habitación y podría seguir etiquetando otras habitaciones, ¿no? Acá hay una opción que dice vista, perdón, en arquitectura que dice habitación y empiezo a generar mis habitaciones, ¿no? De acuerdo a mis necesidades. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no me los genera? Porque seguramente muchos de los muros que yo tengo aquí no son delimitadores de habitación, ¿sí? Entonces tengo que empezar a ver cuáles son mis muros que son delimitadores de habitación y una vez que yo lo tenga, yo voy a tener un cuadro de habitaciones. Es decir, en vista, tabla de planificación de cantidades, hablo una tabla de habitaciones y selecciono, por ejemplo, el área y el nombre de las habitaciones y tengo un cuadro con las áreas de las habitaciones definidas. Y lo puedo tener con un esquema de colores. ¿Sí? Entonces, toda la información que yo genere en Revit la voy a poder ver en mis tablas de planificación. Bueno, prácticamente toda. Listo, por favor. En la arquitectura hay un montón de temas, ¿no? Hay un montón de temas que podemos ver, ¿no? Losas, suelos, ventanas, pisos, mobiliario y demás. Pero todos son bastante sencillos, como se han dado cuenta. Listo. ¿Alguna consulta, por favor? Porque vamos a pasar a lo que son instalaciones.